Lo que pasó aquella noche en Shinjuku no solo desconcertó a la policía, sino que convirtió a dos desconocidos en una obsesión mundial. En una ciudad que nunca duerme, donde las luces esconden más de lo que revelan, una historia tomó forma en un pequeño departamento de Shinjuku. Dos vidas que parecían marchar en direcciones separadas. Dos mundos que, en teoría, jamás deberían haberse cruzado. Pero aquella noche, algo cambió. Nada encajaba. Nada tenía sentido. Y en cuestión de segundos, una situación privada se convirtió en un fenómeno que recorrió el mundo entero. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Yuka Takaoka y Phoenix Luna. Antes de que su nombre recorriera el mundo, Yuka Takaoka, nacida en 1998, era simplemente una joven de Tokio intentando abrirse camino. Trabajaba en un ambiente donde la imagen, la presencia y la cortesía son parte del día a día. Quienes la conocían la describían como reservada, meticulosa, amable con compañeros y con un estilo visual muy llamativo. Se movía en un mundo en el que la apariencia no es un detalle, es un lenguaje. El entorno de los hot clubs en Japón funciona como un espacio social particular. No es solo un lugar para beber, es un sitio donde los clientes buscan conversación, compañía y un tipo de cercanía emocional que muchas veces el ritmo frenético de Tokio no permite. Y dentro de ese mundo había una figura que destacaba por encima del resto. Phoenix Luna. Nacido en 1998, Phoenix era uno de los rostros más reconocidos de su club. Su apariencia delicada, su estilo casi cinematográfico y su habilidad para conectar con las personas lo convertían en un favorito entre los clientes. Compañeros de trabajo lo describían como tranquilo, educado, atento y sorprendentemente humilde para la fama que tenía dentro del club. Mientras Yuka trabajaba en el ambiente nocturno como hostess, Phoenix se movía en la cúspide del mismo sistema, en un escenario donde la admiración, el dinero y la atención constante eran parte del juego. Ambos compartían el mismo universo, pero desde posiciones muy distintas. Una ciudad inmensa, un distrito que nunca bajó su ritmo, y dos vidas que, por azar o por destino, terminarían cruzándose en el mismo momento menos esperado. En algún punto del 2019, dentro del bullicio constante, Yuka y Phoenix cruzaron miradas por primera vez. No fue un encuentro extraordinario. En el mundo de los host club, las nuevas caras aparecen cada noche, pero para ellos algo quedó flotando en el aire. A diferencia de lo que muchos imaginan, la relación entre un cliente y un host no siempre es superficial. A veces, la conversación se transforma en rutina, y la rutina en una especie de compañía silenciosa. Yuka comenzó a visitar el club donde trabajaba Phoenix. No era extraño para los hosts ver clientes frecuentes, es parte natural del ambiente. Pero quienes los observaron recuerdan que hablaban con una tranquilidad inusual, como si ambos encontraran en el otro un respiro del caos exterior. La dinámica entre ellos seguía el modelo típico del entorno host. Phoenix ofrecía atención, conversación, cortesía. Yuka respondía con presencia constante, apoyo económico gradual y un vínculo emocional que se fue fortaleciendo. En la subcultura host, los sentimientos y lo económico suelen mezclarse. No por obligación, sino porque así funciona el sistema. El host ofrece tiempo y cercanía, el cliente admiración y apoyo. Un equilibrio delicado que a veces puede volverse difuso. Amistades de ambos mencionaron después que Yuka parecía muy pendiente de Phoenix. Hablaba de él con frecuencia, no en un tono obsesivo, sino más bien con una mezcla de admiración y necesidad de sentirse conectada. Por su parte, Phoenix
Según compañeros del club, la trataba con amabilidad como a cualquier visitante habitual. Un host exitoso aprende a escuchar, a brindar contención y adaptar su personalidad a cada cliente. Su rol, en esencia, es crear un espacio donde la otra persona pueda sentirse importante, vista o simplemente menos sola. Mirando hacia atrás, algunos dijeron que había señales pequeñas, mensajes más frecuentes, visitas más seguidas, comentarios que sugerían que el vínculo estaba tomando otro matiz. Pero en ese mundo donde las relaciones siempre coquetean con la ilusión, nada de eso llamó la atención en su momento. Así comenzó todo, con conversaciones, atenciones y la necesidad humana de sentirse acompañado. Lo que empezó como visitas al club evolucionó rápido. Se volvieron pareja oficial y se mudaron juntos apenas 3 días antes del incidente, intensificando un lazo ya cargado de celos y expectativas no dichas. Un vínculo que parecía rutinario hasta que dejó de serlo. La madrugada del 23 de mayo del 2019 comenzó como cualquier otra en la ciudad. Afuera las luces de neón seguían encendidas y los bares del distrito iban apagándose uno a uno. Dentro de un pequeño apartamento, Yuka y Phoenix habían pasado la noche juntos. Los medios japoneses informaron luego que ambos se encontraban en el domicilio de Phoenix, un lugar que, según conocidos, él utilizaba para descansar después de largas jornadas en el club. Era un espacio pequeño típico de Tokio, donde el silencio se mezcla con los ruidos lejanos de la ciudad. Lo que ocurrió dentro del departamento antes de que todo saliera a la luz ha sido reconstruido en parte por las declaraciones oficiales y los reportes de prensa. No hubo testigos directos y por eso muchas piezas de la secuencia exacta permanecen difusas. Según informaron los investigadores, en un arrebato de celos lo apuñaló mientras dormía. Él huyó al lobby, ella lo siguió. Se sentó a su lado fumando un cigarrillo y admitió querer morir con él. Además, según informaron los investigadores, logró salir del departamento y pedir ayuda, lo que permitió que los vecinos alertaran de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando la policía llegó al edificio, encontraron a Yuka aún en el lugar. La detuvieron sin resistencia. Los agentes informaron que estaba sentada tranquila, sin intentar escapar, como si estuviera esperando que alguien llegara. Sus primeras declaraciones llamaron la atención del público. Habló con serenidad, respondió a las preguntas y explicó lo que había actuado, movida por emociones intensas. Los medios registraron frases que se volvieron virales y que, fuera de contexto, generaron controversia y comentarios en redes sociales de todo el mundo. Mientras tanto, Phoenix fue trasladado a un hospital cercano. Los primeros reportes médicos indicaron que su estado era grave, pero logró mantenerse estable, gracias a la rápida intervención del personal de emergencias. Así comenzó la historia que terminaría multiplicándose en titulares internacionales. Un departamento pequeño, una madrugada tensa y 2 personas atrapadas en una situación emocional que nadie supo ver venir. En cuestión de horas, el caso dejó de ser un hecho local para transformarse en un fenómeno global. Y todo comenzó con una sola imagen. Una foto policial filtrada de ella, sentada calmada, fumando un cigarrillo al lado de él, herido. No decía una palabra. La escena llamó la atención por lo inesperado. La serenidad, la postura, el contraste entre la situación y su expresión de calma. En pocas horas, ese fragmento dio la vuelta al mundo. Usuarios en Asia, América y Europa empezaron a compartir sin contexto, agregando interpretaciones, comentarios exagerados y teorías personales. La narrativa dejó de ser informativa y pasó a ser viral. Fue entonces cuando surgió un término que multiplicó aún más la expresión del caso. El concepto de la yandere real. El arquetipo yandere, popular en el anime, describe a personajes que mezclan afecto intenso con conductas extremas. Rápidamente, miles de usuarios empezaron a asociar a Yuka con esa imagen ficticia, sin distinguir entre la realidad
y una fantasía de Internet. Lo que comenzó como un reporte policial terminó transformándose en un fenómeno cultural. Memes, ilustraciones, edits, canciones, cosplays. Incluso surgieron comunidades que la trataban como un personaje de ficción, ignorando el trasfondo humano y las consecuencias reales. Esta romantización preocupó a muchos analistas japoneses. No solo distorsionaba por completo el caso, sino que se convertía en una situación grave, en una especie de historia estética. La figura de Yuka pasó de ser una persona a convertirse, para miles de internautas, en un símbolo, un personaje, una idea. El resultado fue una conversación global que poco tenía que ver con los hechos. La imagen viral eclipsó los matices del caso, la realidad emocional de todos los involucrados y el contexto cultural del mundo host. La atención se centró en lo viral, en lo exótico, en lo exagerado. Y lo humano quedó enterrado bajo una ola de contenido que avanzaba demasiado rápido como para cuestionarse. En Internet, un segundo de video puede cambiarlo todo. En este caso, la viralidad fue más poderosa que la verdad. Tras la intervención policial y el traslado a un hospital de Tokio, los primeros reportes oficiales confirmaron que Phoenix Luna estaba en una condición delicada, pero que los equipos médicos lograron estabilizarlo a tiempo. La rápida respuesta de los vecinos y del personal de emergencia fue clave para que pudiera recibir atención sin demoras. Durante los días siguientes, la policía japonesa comunicó que Phoenix permanecía bajo observación, rodeado por un equipo especializado. Los medios, respetando las normas del país sobre privacidad, publicaron solo información básica. Estaba consciente, colaboraba con las autoridades y mostraba señales claras de recuperación. Con el paso de las semanas, los médicos confirmaron que su evolución era positiva. Poco a poco retomó movilidad, alimentación y rutinas fundamentales para su estabilidad. Aún así, la recuperación no fue únicamente física. El impacto emocional de lo ocurrido dejó una huella profunda. Meses después, Phoenix reapareció de manera discreta en redes sociales, agradeciendo a quienes le enviaron mensajes de apoyo. Lo hizo con pocas palabras, mostrando serenidad y una actitud centrada en seguir adelante. Su regreso al trabajo fue igualmente gradual. Los compañeros del club comentaron que Phoenix volvió con un perfil más reservado, evitando la exposición mediática. El incidente lo convirtió, sin quererlo, en una figura conocida fuera de su ambiente, y eso cambió la forma en la que el público lo percibía. Para él, la recuperación no fue solo cuestión de salud, fue un proceso de adaptación a una vida que de repente estaba bajo los ojos del mundo. Pasó de ser un host muy popular en su entorno a convertirse en un nombre viral. Esa presión añadía un peso emocional que pocos imaginaron. Nadie sale igual después de atravesar algo así. Y su decisión de volver a trabajar, mantener un perfil bajo y reconstruir su rutina, habla de una resiliencia silenciosa pero poderosa. El proceso judicial contra Yuka comenzó poco después de su detención. La Fiscalía de Tokio presentó cargos relacionados con el incidente ocurrido el 23 de mayo del 2019, y desde el principio, la atención mediática fue intensa. Los fiscales japoneses señalaron que existían pruebas suficientes para considerar que Yuka había causado un daño grave a Phoenix Luna, actuando movida por una combinación de emociones intensas y falta de control de un momento crítico. Los cargos se ajustaron a la legislación local, que evalúa tanto la intención como las circunstancias emocionales del contexto. La fiscalía planteó que Yuka actuó de manera impulsiva, pero con una clara responsabilidad sobre las consecuencias del hecho. Destacaron la secuencia de eventos, sus declaraciones iniciales y el estado en el que fue encontrada por la policía. Su argumento central fue que las emociones intensas no eximen la responsabilidad ante un daño. La defensa, por su parte, presentó un enfoque diferente. Señalaron que Yuka atravesaba un periodo emocional inestable, influenciado por presiones laborales, relaciones complejas y una dinámica afectiva que se había intensificado demasiado rápido. Su postura se basó en que ella no buscó provocar una situación irreversible y que actuó bajo una amenaza de frustración, angustia y descontrol momentáneo. Los abogados
También destacaron que Yuka no intentó huir ni ocultar lo ocurrido y colaboró con las autoridades desde el primer momento. El tribunal escuchó ambas partes, analizó reportes psicológicos y consideró la recuperación de Phoenix Luna como un factor relevante. Finalmente, Yuka fue sentenciada a 3 años y medio de prisión, una pena que sorprendió a algunos sectores por ser más baja de lo que esperaban, pero que se ajustó al marco legal y al contexto emocional evaluado por el tribunal. La reacción dentro de Japón fue variada. Algunos consideraron la sentencia proporcional, teniendo en cuenta la recuperación de Phoenix y el contexto emocional del caso. Otros expresaron preocupación por la viralización previa, temiendo que la imagen pública creada por Internet influyera en percepciones sociales del proceso. Fuera de Japón el debate fue muy diferente. En muchos países el caso era conocido principalmente por los videos virales y por el fenómeno cultural que lo rodeó. Algunos usuarios trataron la situación como un relato ficticio, otros la vieron como una muestra de los peligros de romantizar comportamientos extremos. Uno de los puntos más discutidos fue la forma en que Internet moldeó la opinión pública. La figura de Yuka pasó de ser una persona involucrada en un hecho complejo a convertirse en un símbolo exagerado, una especie de personaje surgido de la cultura pop. Esto generó debates sobre la responsabilidad digital, la desinformación y la tendencia mundial a estéticas que trivializan historias reales. El juicio cerró una etapa legal, pero abrió una conversación más grande sobre cómo la viralidad puede distorsionar la realidad y sobre cómo detrás de cada tendencia global siempre hay vidas reales afectadas. Cuando un caso se vuelve viral, la realidad suele quedar atrapada detrás de miles de interpretaciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después del incidente entre Yuka y Phoenix. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer cuentas falsas, atribuyéndose ser amigos, testigos o incluso familiares. Publicaban versiones contradictorias, muchas veces creadas solo para conseguir seguidores o generar impacto. Se multiplicaron también las historias inventadas, supuestas cartas, teorías fabricadas y conversaciones que nunca existieron. Cada una añadía una capa más de confusión y alejaba al público de los hechos confirmados. En redes sociales, el fenómeno tomó otro rumbo. Memes, fanarts, ediciones con música dramática transformaron la figura de Yuka en una especie de símbolo estético. Fue allí donde nació el apodo que recorrió el mundo: la novia del Internet. Un título que poco tenía que ver con la realidad, y mucho con la cultura digital que convierte cualquier historia en espectáculo. La mezcla entre fascinación estética, ficción y desconocimiento creó un terreno fértil para la distorsión. Incluso hoy persisten videos que muestran versiones modificadas, recortadas o completamente erróneas del caso. En 2023 Yuka salió de la cárcel y hoy monetiza el caso como influencer de cosplay. Phoenix la demandó por aproximadamente $35,000 en daños emocionales, pero lo resolvieron fuera de la corte. Él dijo que no guarda rencor y espera que viva una vida normal. Y en el centro de todo, una advertencia silenciosa. Cuando se romantiza un hecho violento, se pierde de vista el sufrimiento humano que realmente ocurrió. Una narrativa peligrosa, capaz de normalizar conductas que jamás deberían ser celebradas. A veces, la línea que separa la admiración de la obsesión es tan fina que solo notamos que la cruzamos cuando ya estamos del otro lado. El caso de Yuka y Phoenix Luna no solo expuso una historia humana, también reveló cómo una sociedad entera puede moldear la realidad hasta convertirla en ficción. En una ciudad como Tokio, inmensa, brillante y a la vez profundamente solitaria, las emociones pueden amplificarse. Lo que para algunos era solo un suceso trágico, para otros se transformó en un símbolo, un personaje, una especie de mito digital. En medio de este torbellino quedó una verdad incómoda. La viralidad no siempre ilumina, a veces distorsiona. Porque detrás de cada meme, cada cosplay y cada video que romantizó esta historia, había personas reales viviendo consecuencias que Internet nunca tuvo que enfrentar. Quizás por eso, este caso
se volvió tan inmenso porque mezcló realidad y fantasía hasta borrar sus bordes. Déjame tus teorías en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta, compartí el video y por supuesto, suscríbete a Secretos Criminales. Hasta el próximo caso.